Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos un webinar de rabiosa actualidad, que es el tema de la vacunación y la repercusión en los viajes de trabajo y de ocio. Contamos para que nos expliquen cómo va a influenciar la vacunación en los viajes, tanto nacionales como internacionales, y cómo repercutirá. Y tenemos la participación de Pedro Ortiz, que es el director médico de SOS Seguros y Reaseguros, y tratará todos estos aspectos médicos. Y luego Carlos Nadal, a quien doy paso, que es el director comercial y de negocio de SOS Seguros y Reaseguros. Así que buenos días, muchísimas gracias a SOS Internacional una vez más por el apoyo al colegio y a la fundación y por hacer estos webinars tan interesantes. Carlos, cuando quieras, puedes empezar. Molt bé, Sandra. Primer de tot, moltes gràcies al col·legi, perquè, como siempre, el colegio nos apoya y a nosotros nos encanta colaborar con el Colegio de Mediadores de Barcelona, donde tenemos grandes amigos y colaboradores de hace muchos años. Y como sabéis, el año pasado, desde el inicio de la pandemia, realizamos varias webinars relacionadas con la asistencia en viaje. También hemos realizado en el colegio alguna relacionada con la defensa jurídica, los efectos que ha tenido tanto en las pymes como empresas y particulares. Y cuando con Pedro estuvimos analizando este año cómo seguiríamos y cómo seguiríamos colaborando con los colegios de mediadores y en especial con el de Barcelona, bueno, vimos claro desde el primer momento que teníamos que abordar desde nuestra especialización como aseguradores de asistencia en viaje a personas, pues cómo todo el tema de la vacunación podría afectar al viaje y cómo nosotros podíamos dar una respuesta como aseguradores. Pedro Ortiz, el doctor Pedro Ortiz, ya lo conocéis. Es una persona muy especialista en este tema y nos va a dar yo creo que unos muy buenos 30-35 minutos de los diversos tipos de vacunas y de las implicaciones que eso tiene. Y al final yo voy a hablar un poquito, 10 minutos para dejar tiempo realmente a las preguntas de cómo desde nuestra compañía hemos abordado y estamos abordando este tema. Y paso ya la palabra a mi compañero Fernando, que es el que va a coordinar la webinar. Muchas gracias, Carlos. Pues nada, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. En primer lugar, muchas gracias, Sandra, y al Colegi por dejarnos organizar este encuentro virtual, que esperamos sea de interés para todos. Y bueno, antes de comenzar con los panelistas, voy a explicar un poco cómo funciona la plataforma. Únicamente están activados los micrófonos de los panelistas. Por favor, para hacer las preguntas, las cuales recopilaremos al final del webinar, es importante que las hagamos a través de preguntas y respuestas. En la barra de herramientas que tenemos en la parte inferior, tenemos preguntas y respuestas y chat. Pues por favor, hacerlas a través de preguntas y respuestas. Y bueno, sin más dilación, vamos a dar paso a nuestro director médico, Pedro Ortiz, que nos va a hablar pues, acerca de cómo nos va a dar una visión global sobre la pandemia y las campañas de vacunación que se están llevando a cabo. Así que adelante, Pedro, cuando quieras. Buenos días, buen día a todos. Decidme, por favor, cuándo podéis ver mi pantalla. Lo vemos. Ya la veis. Bueno, pues vamos a hablar de estos temas y de cómo la vacuna ha supuesto bastantes cambios en la situación y cómo va a repercutir en los próximos meses. Al final habrá una serie de preguntas y vamos a intentar crear unos conocimientos, compartir unos conocimientos que nos ayuden a entender la situación. Hay distintos tipos de vacunas en los que estamos aquí viendo las que tenemos aquí y las que todavía no tenemos. Hay vacunas de virus completo que pueden ser inactivados, como las chinas, que están en rojo, que están en algunos países utilizándose. Nosotros no las tenemos. Aquí las que tenemos son de partes del virus. Tenemos unas vacunas que son la de Pfizer y Moderna, que son de una información genética para fabricar el antígeno, y una que es de vector viral, que es la de Oxford AstraZeneca. Hay de este tipo, es la de Sputnik, es similar a esta, y hay otras que están en desarrollo, que son las que están en gris marcadas aquí.
vemos debajo algunos tipos de vacunas ya conocidos y vemos que las de Pfizer y Moderna no hay ninguna antes. Esto crea inquietud y por eso es uno de los temas que creo que es más importante hablarlas de ellas. Vamos a explicar cómo funcionan para que lo entendamos muy bien y ver cómo nos va a influir en los próximos meses. Bueno, primero un pequeño resumen. Ya tenemos nuestro amigo Corona, que lo tenemos aquí. Y como sabéis, este virus lo que hace es fijarse en nuestras células a través de estas coronitas que tiene aquí, estos puntitos, se fija en los receptores que tenemos en nuestras células y penetra dentro. Ya desde la epidemia del SARS en 2003 se vio que la mejor vacuna y la mejor defensa contra este virus estaba en trabajar y en luchar contra estas espículas, que son las que se fijan en nuestras células para poder entrar. De ahí el interés en fabricar estas vacunas contra estas espículas. Como sabéis, el virus se fija, entra su material genético dentro de nuestras células, ese material genético da las instrucciones para fabricar un nuevo virus completito y sale fuera para seguir infectando. Eso es lo que hace un virus. Las primeras vacunas que hemos tenido, que están ya desde finales de diciembre del año pasado aplicándose, son vacunas de Moderna y Pfizer, que son de ARN mensajero. Y vamos a ver cómo funcionan exactamente para ver qué implican. Bueno, esto es un esquema del virus del SARS con su coronita, de las espículas que son las que se fijan, y vemos aquí dentro, representamos las instrucciones que lleva el virus dentro para fabricarse dentro de la célula huésped. Lo que han hecho los científicos en el laboratorio ha sido coger esta información genética que hemos representado aquí, que es la que dice cómo fabricar las espículas, y lo que se ha hecho en el laboratorio ha sido fabricar un ARN mensajero, que son instrucciones ya para uso inmediato. ¿Qué pasa? Cuando nosotros lo que hacemos en la vacuna esta de Pfizer es estas instrucciones, que es ARN o RNA, unas siglas, mensajero, las meten en unas bolitas de grasa y esas bolitas de grasa son las que nos inoculan. Al llegar a nuestras células, normalmente nos pinchan en el deltoides, inyectan estas bolitas con las instrucciones y lo que se hace dentro de nuestras células, estas partículas entran en la célula y el RNA mensajero directamente en un sistema que se llama nucleótidos, lo que hace es, dentro de la célula, es fabricar directamente esta espícula. Y la espícula sale a la superficie de la célula. O sea, la partícula de grasa libera el RNA mensajero, este RNA mensajero da las instrucciones para sintetizar directamente la partícula, que es la que se expresa, aparece en la superficie de las células, y nuestro sistema inmunitario tiene ya un elemento contra el que luchar. Aquí hay algo extraño, vamos contra él. Y empieza a fabricar tanto anticuerpos como otras células que lo que se hacen es fijarse en las partículas del virus real, cuando nos estamos expuestos a él. Así es como funcionan estas vacunas. Vemos aquí cómo estos anticuerpos se fijan aquí, pero no solamente genera anticuerpos, sino el sistema inmunitario genera unas células linfocitos T y linfocitos B con memoria que nos permiten conservar esta inmunidad durante muchísimo tiempo, o durante mucho tiempo, todavía no sabemos cuánto. La vacuna de AstraZeneca es un poquitito distinta. Aquí lo que se ha hecho ha sido, estas instrucciones que vemos en la parte de arriba se han introducido en un adenovirus que es del chimpancé, que es un virus modificado genéticamente para hacer dos cositas. Uno, que integre las instrucciones de fabricar espículas, y dos, que el virus no se replique, que se quede una vez introducido en nuestras células, que no fabriquemos virus del adenovirus, que no tengamos infección por él. ¿Qué hace en este caso? Inyectamos estas vacunas con estos virus modificados que entran en nuestras células, y esta información genética que habíamos introducido en el laboratorio lo que hace es convertirse en RNA mensajero que fabricará las espículas que se expresarán en la superficie de las células, activando a nuestro sistema inmunitario
para que nuestras células, nuestros anticuerpos y el resto de células actúen contra el virus cuando nos infecte. Este es el mecanismo de la segunda vacuna que está en nuestro país en uso. Todas las nuevas vacunas son nuevos medicamentos y por lo tanto tienen un triángulo negro que aparece en la ficha técnica y aparece en la cajita de la medicina. Esto significa que cualquier medicamento nuevo con triángulo negro son medicamentos sometidos a una vigilancia farmacológica acrecentada. Cualquier cosa que ocurre debe ser comunicado y están todos los laboratorios y todas las autoridades encima de lo que vaya ocurriendo con estos nuevos medicamentos, incluidas las vacunas. Esto es una capa extra de seguridad que nos permite aprender muchísimo sobre estos nuevos medicamentos. Vamos a ver las diferencias entre estas vacunas. Ya hemos visto un poquito cómo funcionaban y aquí vas a ver una serie de datos importantes para entender cómo se van a extender en nuestro país y en el mundo en los próximos meses, los próximos años. En la izquierda tenemos una idea de precio. Digo bien idea de precio porque evidentemente en función de comprar 1 millón o 100 millones los precios varían. Todos estos son filtraciones que ha habido y se piensa que la vacuna de Moderna es la más cara, la segunda es la de Pfizer y las de Oxford AstraZeneca es muchísimo más barata. Esto tiene su implicación pues porque puedes comprar más vacunas, por ejemplo. Otro aspecto importante es la conservación. La Pfizer es un tiquismiquis, hay que conservarla a menos 70 grados, hielo seco, y la de Moderna es menos tiquismiquis, con un congelador vale, y la de AstraZeneca es muy normalita, en una nevera normal me vale. Esto tiene sus implicaciones. La logística de la Pfizer es muy complicada, las otras logísticas son más sencillas. La de Pfizer en países con poco nivel de desarrollo económico es muy problemático que se puedan distribuir. No así la de Oxford, que es mucho más fácil a nivel de logística. Luego también, a la hora de prepararla, los enfermeros, los sanitarios que están administrándolas, en un caso, la de Pfizer, hay que disolverla y luego se sacan las dosis. Se disuelve con 1,8 mililitros, con lo cual, como cada dosis es de 0,3, podemos rascar un poco si usamos jeringuillas de muy bajo residuo y rascar hasta 6 dosis. Sí, pero cada vial está diseñado para 5. La de Moderna es algo más fácil, igual que la de Oxford. Ahí simplemente está el vial con la dosis y pincho, saco mi dosis y la administro. Estas preparaciones y esta sencillez también tienen su repercusión. En un equipo va a vacunar más gente de Oxford o de Moderna que de Pfizer por la mayor sencillez a la hora de preparar. La administración en todos los casos intramuscular, como os decía, se pone en el deltoides habitualmente y son 2 dosis. Están en el primer caso separadas por 3 semanas, en el segundo caso separada por 4 semanas y en el caso de la de Oxford puede ser entre 4 a 12 semanas para entre primera y segunda dosis. Una vez administrado, en nuestro país son por vías oficial, en toda Europa es por vía oficial y van a los registros oficiales de vacunación. Aquí va, pues, en Barcelona a la Generalitat, en Sevilla al de la Junta de Andalucía. Cada registro vacunal irá al sitio de la comunidad donde se colocan. La eficacia de estas vacunas frente a las cepas originales del virus, el tema de AstraZeneca está entre el 60 y 90%, ha dependido mucho de los momentos de vacunación. Y aquí viene uno de los temas que están de moda. La de AstraZeneca lo pone en su ficha técnica que tenía datos limitados con respecto a mayores de 65 años. Esto significa que no se sabe muy bien. No es que no funcione, sino que no se está seguro como cuánto va a funcionar por encima de 65. Y esto ha motivado que muchos países haya decidido ponerla a gente más joven. Por ejemplo, en España se van a poner hasta los 55 años. ¿Por qué? Porque se sabe que en ese rango de edad la estadística que se ha hecho en los estudios avala la eficacia. A título comparativo, ya sé que son odiosas las comparativas, pero veréis que, por ejemplo, la vacuna de la gripe, su eficacia varía año con año, pero oscila entre el 45 y el 58%, con lo cual vacunas del 95% o del 90% es
enormemente eficaz en comparación con la vacuna de la gripe. ¿Y qué hacen estas vacunas? Estas vacunas lo que hacen es evitar las formas graves de enfermedad. Punto. Es decir, veis en este esquemita que lo que va a desaparecer es los casos severos y van a reducirse los casos moderados. La gente no va a ir al hospital y no se va a morir, pero puede sufrir la infección. Hay que entenderlo porque eso es importantísimo. Y no olvidemos que habrá gente que no reacciona a la vacuna. Siempre hay un porcentaje de gente, y muchas vacunas suelen ser en torno a un 5%, que te vacunan y no desarrollas inmunidad. Esto puede ocurrir. Hay un tema que nos preocupa a todos, que es el tema de las variantes. Como sabéis, los virus mutan. Es normal que los virus vayan mutando. De los millones de copias que cada persona fabrica cuando es infectado, algunas salen un poquitito raras, algo distintas. Y si el entorno es favorable, esas son las que van a proliferar. Y esta es la situación. Sabemos que las de Moderna y Pfizer funcionan bien contra los virus detectados hasta la fecha. Hay alguna duda sobre la de AstraZeneca contra el virus de Sudáfrica, que afortunadamente lo tenemos muy poquito en nuestro país. Ha habido un par de casos, uno de ellos importado, y bueno, parece ser que funcionan menos, pero no se sabe cuánto menos. En todo caso, entre vacunarse y no, mejor vacunarse. Y otra pregunta que no sabemos es cuánto tiempo va a durar la protección. Sabemos que la gente que ha tenido la enfermedad están dudando en un mínimo de 8 meses la protección frente a la misma. Pueden volverse a contagiar, pero hay una protección frente a la enfermedad, con lo cual habitualmente la enfermedad no es tan grave. Y aquí viene otro siguiente paso, es ¿qué gente a quién vacunar? Hay unas estrategias de vacunación por el simple motivo de que no tenemos vacunas para todos. Se fabrican al ritmo que se van fabricando y no tenemos, desgraciadamente, 40 millones de vacunas para ofrecerlo a todos los habitantes del país. Entonces, lo que se ha hecho en muchos países es cogerse curvas como esta. Aquí es como la gente enferma con la enfermedad. Ya lo sabéis, a mayor edad, más hospitalizados, más fallecidos, más gente en UBI. El rango de los de 80 años en UBI, poca gente, es porque muchas veces, como tienen muy poca probabilidad de supervivencia, no han ido a la UBI. Es así de duro. Las camas eran las que había, son las que hay, y cuando hay que elegir, se elige a la gente con más capacidad y con más probabilidades de sobrevivir. Entonces, lo que se ha hecho en todos los países europeos ha sido dirigirse a la gente que más va a beneficiarse con las vacunas disponibles. Así, los primeros pasos han sido la gente que vive en residencias de ancianos y el personal sanitario de primera línea para que les pueda cuidar, tanto cuidadores como sanitarios de hospitales y centros de clínicos. Y después se van a ir extendiendo. Aquí ya empezamos a tener vacunas de los de a los mayores de 80, se va a empezar ya a vacunar estas semanas en todas las comunidades. Y como hemos visto que las vacunas de AstraZeneca hay dudas con los mayores de 55, se va a acoger a los grupos de debajo de 55 que más pueden beneficiarse de la vacuna en el sentido de que no solamente ellos no se infectan, sino que sirven de barreras. Por ejemplo, los maestros, por ejemplo, los funcionarios de policía, por ejemplo, los bomberos, son servicios esenciales y van a servir de barrera para que no circule tanto la comunidad, el virus, si tienen que actuar en contacto con personas, que es su oficio, ¿no? Estas estrategias no son iguales en todos los países. Hay muchos países que han ido cada cual por su línea y por sus preferencias. Hay países que tenían muchas vacunas y han vacunado a todo el mundo, véase Israel o véase los Emiratos Árabes Unidos. Hasta la semana pasada, estos son las dosis administradas por 100 personas. Y vemos que ya hay gente por encima de una. Pues, por ejemplo, en Emiratos Árabes y en Israel están por encima de una y eso significa que ya están con la segunda dosis administrándose. Bueno, aquí estamos, por nuestra zona estamos por aquí y bueno, pues todo el mundo va poquito a poco vacunándose y aumentando el porcentaje de población cubierta. Hay zonas más o menos cubiertas, los israelíes van muy bien, los de Emiratos Árabes van muy bien y el resto pues no vamos mal. Y hay países pues que desgraciadamente todavía no han empezado o están muy poquito cubiertos. Esto es importante para el viaje y para la normalización porque hasta que todo el mundo en la Tierra tenga una cierta
defensa contra el virus, sea a través de vacuna, sea porque ya lo ha pasado, estaremos con la pandemia encima. Para viajes. Bueno, aquí hemos empezado a ver qué va a pasar a nivel de desplazamientos en el primer y segundo trimestre de este año. Debajo vemos las apariciones de nuevas cepas. Pues han aparecido las cepas brasileña, inglesa, sudafricana. Estos son nombres un poco desafortunados porque asignan a un país una cepa, cuando en realidad lo que han hecho ha sido diagnosticarla y pueden estar circulando en muchos países ya. Bueno, van a seguir habiendo cepas y ahora estamos totalmente inmersos en el control de la tercera ola en el que estamos nosotros. Ahí estamos todos enfrascados, están yendo bien las cosas, han bajado las tasas de contagios, afortunadamente se está controlando, pero estas medidas se van a seguir estando en vigor. ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué intensidad? Van a seguir en vigor seguro, la intensidad va a variar en función de cuántas vacunas estemos poniendo. Aquí surge el factor qué persona está dispuesta a vacunarse. Hay países donde hay mucha gente que no se quiere vacunar. Esto implica, puede haber grupos sociales que dicen que no se vacunan. En Israel, por ejemplo, los ultraortodoxos dicen que no se vacunan. En Australia hay grupos cristianos que dicen que algunas están desarrolladas con células procedentes de fetos abortados, con lo cual yo no me la aplico. En fin, dependerá de las zonas y de qué gente se decida vacunar y de cuántas vacunas estén disponibles. Y otro tema en cuestión es ver cómo se comportarán de bien las vacunas frente a las variedades de virus que están surgiendo. Pero esto es lo que va a ser la primera mitad del año. Mantener medidas más o menos intensas y seguir vacunando y estar observando cómo se evoluciona. En la segunda mitad del año, bueno, aquí son datos preliminares de Israel, que han empezado a haber ya bajadas de hospitalizaciones en pacientes vacunados, lo cual es muy alentador. En Barcelona, en Cataluña, ya se ha empezado a ver que ya han empezado a bajar el número de casos graves en pacientes, ingresados en centros de residencias de ancianos, lo cual también es alentador, pero es un tema que estamos observando. Y en el segundo trimestre, pues el segundo semestre del año es el joc de l'oc. Claramente es así. Vamos a ir para adelante, vamos a ir para atrás, podemos caer en el laberinto, podemos ir al 30, podemos caer en la 58 y volver al inicio. Puede haber una variedad en una zona donde pues haya poca vacunación, la variedad salte y estemos con medidas pues de cierres. Todo puede ocurrir en la segunda mitad del año. Hay previsiones, algunos que dicen que para el otoño pues estará pues la gran mayoría de los europeos vacunados. Bueno, pues ojalá sea así, pero esto está por ver. Está por ver. Esto es un escenario bastante optimista. Como decíamos, vamos a convivir con medidas, vamos a convivir con, tenemos que estar atentos a qué va a pasar en nuestros destinos de nuestros viajes. Los requisitos nacionales van a seguir evolucionando. Va a haber más viajes en automóvil y seguiremos necesitando las coberturas de asistencia para el COVID que tenemos, por ejemplo, en nuestras pólizas. La información para viajes es esencial, el ayudarte a viajar para hacerte las pruebas que te piden en cada momento es esencial y seguiremos conviviendo más o menos con esta situación el resto del año. Hay algunas iniciativas que se están oyendo, que son los pasaportes COVID. Estos pasaportes, aquí hablo de dos de ellos, hay varias iniciativas más, el AOCA Pass o el Travel Pass de IATA, o la primera que es la International SOS, International Chamber of Commerce, ISGS. ¿Qué son estos pasaportes? Estos pasaportes lo que quieren ser son terceros de confianza. Son sistemas que lo que hacen es certificar que algo es cierto. Y en este caso, ¿qué es cierto? Que Perenganito se ha vacunado o que Perenganito tiene un PCR negativo o que tiene un antígeno negativo. Todos estos sistemas se enlazan con registros vacunales, en nuestro caso serían los registros vacunales de las comunidades autónomas o de los laboratorios, que de un resultado de una prueba diagnóstica que se pide para viajar, entra en el sistema del pasaporte COVID y el individuo tiene un sistema seguro que lo puede presentar en su smartphone y el verificador, que puede ser un aeropuerto, un policía, alguien que dice, o un hotel o un restaurante, puede decir que Perenganito tiene el estatus que dice tener.
ha sido vacunado o tiene un PCR negativo. Y todo esto está por un sistema de verificación basado en blockchain. IATA ha hecho lo mismo. Es exactamente lo mismo con registros de laboratorio y un sistema de certificación disponible para los aeropuertos. Y ellos lo que han hecho es también meterlo con los sistemas Timatic, que son los que están en los aeropuertos, que tú metes tu tarjeta virtual de embarque, pues tú lo pones allí y te lo lee. Es otro sistema que intentan poner en marcha para facilitar los viajes. Hay controversias, hay un tema de seguridad, hay un tema de costes, hay un tema de limitaciones. Por ejemplo, si yo estoy con un PCR negativo, puede ser que esté negativo cuando lo he hecho la prueba, pero 3 días después puede no serlo. Hay un tema de problemas entre interoperabilidad, que la autoridad del país A y la del país B acepten la misma prueba, un tema de costes y un tema de accesibilidad y de ética, de por qué unos sí, por qué otros no. Llegamos a la prensa y hay unos posicionamientos que están muy claramente dependientes de pues, cómo está el tema en tu sitio. Los países con mayor dependencia del turismo, Grecia, España, están a favor de estas pruebas, otros no tanto. Los canadienses son muy recalcitrantes, los franceses también. En fin, los típicos equilibrios de qué gente le va. En Dinamarca están ahora mismo haciendo una serie de pruebas que van a intentar hacer especie de COVID, en vez de ser un rastreador COVID, van a ponerlo en tu móvil para, según tu estatus, pues poder ir a un cine o poder ir a un restaurante. Es otra manera de intentar abrir las sociedades. Y luego está otro tema político que también vamos a asistir a él. Pues hay gente que ya está pidiendo a los países que han vacunado a toda su gente más susceptible que cedan vacunas para que otra gente, la gente muy susceptible de otros países también se beneficien. Bueno, de nuevo el debate va a surgir y va a estar ahí. En resumen, y resumiendo mucho, hay ya luz al final del túnel. Desgraciadamente el túnel es muy largo. Son palabras de María Van Kerkhove, que es de la OMS, del equipo que está gestionando la pandemia y que creo que resume perfectamente la situación. Y cuando queráis, ahora después hablaremos de las preguntas. Muchas gracias, Pedro. Creo que ha sido una exposición realmente interesante y nos ha aclarado bastantes dudas. De todas maneras, si quedan dudas pendientes, recordamos que tenemos debajo nuestra barra de herramientas con las preguntas y respuestas. Podéis ir haciendo las preguntas ya, las recopilaremos al final del evento y se las formularemos a los panelistas. Gracias, Pedro. A continuación damos paso a Carlos Nadal, a quien ya conocéis. Carlos es nuestro director comercial y de negocio. Y bueno, nos va a hablar un poco sobre las coberturas y servicios relacionados con el COVID-19 que la compañía ha ido incorporando a sus seguros de asistencia en viaje. Así que, Carlos, cuando quieras, puedes comenzar. Muy bien, Fernando. Bueno, Pedro, ya habíamos visto tú ya la presentación y cada vez que la veo me gusta más. O sea que muchísimas gracias porque creo que es muy, muy buena. Yo tengo muchas preguntas, pero no las voy a hacer, lo voy a dejar a nuestros amigos que están. Y yo voy a utilizar muy poco tiempo precisamente para dejar tiempo a las preguntas relacionadas con la vacunación, con las vacunas y el tema más médico. Bueno, nosotros sabéis que como compañía aseguradora especialista, pues hemos hecho durante este año 2020, pues hemos tomado varias iniciativas, varios cambios en nuestros productos aseguradores, tanto para los seguros de ocio como para business travel, para los seguros de los viajes de empresa. Lo primero que hicimos fue confirmar, que ya lo teníamos, pero quisimos manifestar de manera clara que en todos nuestros productos se cubría el COVID-19 en los viajes como si fuera otra enfermedad más y por tanto no lo excluíamos. Hemos tenido bastantes siniestros en el extranjero de más de nuestros... nosotros aseguramos aproximadamente, además de los clientes de Santa Lucía, obviamente, que están asegurados con nosotros, adicionalmente tenemos un volumen de asegurados superior a 12 millones de personas.
pues realmente han habido casos. No os diré ahora cuántos, pero ha habido casos de COVID en el extranjero, han estado cubiertas. Luego introdujimos en nuestras coberturas de gastos de anulación algunos elementos también de COVID. Nunca hemos querido cubrir, y muchos de vosotros lo sabéis, los gastos de anulación derivados de restricciones en la movilidad determinadas por las autoridades sanitarias o gubernativas. Creemos y seguimos pensando que eso es un cúmulo asegurador muy importante y difícil de cubrir. Introdujimos en su momento, que también, y Pedro nos puede contar, el tema de la videoconsulta médica, que ha tenido un gran éxito y se ha usado mucho. Gente que está en el extranjero y no quiere acercarse a un hospital para un tema leve y que por tanto prefiere la videoconsulta médica. Luego introdujimos algunas indemnizaciones en caso de que una persona que estaba al extranjero y no podía volver a España por un tema de declaración de estado de alarma o cierre de fronteras, pues que tenía que buscar un vuelo de vuelta, esos vuelos subían de precio y ahí tenía un sobrecoste. Esto también lo hemos incluido en las pólizas. Si esa persona que estaba en Londres y no podía volver, se tenía que quedar más días en el hotel esperando ese vuelo que había comprado más caro, también incluimos esos costes adicionales debidos a esta contingencia. Y por último, introdujimos un servicio que también ha tenido un éxito muy destacable, que es un asesoramiento COVID-19 a través de teléfono, un asesoramiento médico en que el equipo de Pedro, pues si yo quiero bajar a un país, me indica ese país en qué situación está en referencia al COVID, me indica también si nos van a pedir una PCR en el aeropuerto y me dicen además dónde tengo que ir a hacerme la PCR a un precio baremado especial. Este ha sido un servicio también que ha tenido mucho éxito. Bueno, este año vamos a seguir. Ahora estamos ya dándole vueltas con el equipo de productos y la dirección médica en incorporar nuevos servicios. Queremos ver, como ha dicho Pedro, cómo va a evolucionar todo el tema del pasaporte sanitario COVID, si ahí hay alguna posibilidad de introducir alguna cobertura aseguradora o de servicio. Y estamos siguiendo 2 o 3 temas. Hay algunas incógnitas que nos están haciendo pensar que hay que esperar a poco tiempo, pero sí algún mes, para ir incorporando cosas. Porque lo que está claro es que las aseguradoras de viaje tenemos la obligación, igual que hemos hecho en el año 2020, este año 2021, de seguir innovando y seguir ampliando nuestros productos para, de alguna manera, dar algo más de seguridad a la poca gente que ahora está viajando, pero que, y ahora hablaremos, estamos convencidos que en los próximos meses esto va a dar un cierto cambio. ¿Cómo pensamos, hablando con los actores de viaje del mercado, que puede evolucionar? Bueno, aunque evidentemente esto sí que es harto difícil, sí creemos que hacia verano puede haber un inicio del viaje de ocio, que ahora está absolutamente parado. Aunque, como os decía, luego cuando ves los siniestros, ves que hay gente que está viajando a otro lado del mundo. Pero bueno, sí que es cierto que en cuanto a volúmenes, evidentemente el viaje de ocio es casi nulo y creemos que en verano puede haber una cierta reactivación si más o menos los porcentajes de vacunación en los países occidentales siguen avanzando. Seguramente esos viajes van a ser dentro de ese ámbito geográfico donde se ha vacunado, que sería lo lógico. Aunque yo esté vacunado, hombre, pues siempre me sentiré más seguro si voy a otro país que ha tenido un porcentaje de vacunación elevado. Y en cuanto al business travel, a los viajes de empresa, creemos que se pueden reactivar algo antes que verano. No mucho antes, seguramente, pero bueno, hemos de ver si hacia el mes de junio, si el porcentaje de vacunación, repito, ha avanzado y estamos en una situación no muy mala, se pueden volver a reactivar algo los viajes de empresa. Y yo, para terminar, un poquito aprovechando de que ahora durante este mes de final de enero hemos hecho el cierre del año 2020, explicaros un poco cómo ha ido el cierre de nuestra compañía. Nuestra compañía, como sabéis,
tiene dos ámbitos, dos canales de distribución, el vuestro a través de los corredores, y también colaboramos, como sabéis, como marca blanca con muchas aseguradoras de salud del mercado español. Y al final, bueno, hemos tenido un descenso de primas, de facturación, obviamente, pero un descenso muy moderado, en torno del 6%, que realmente para lo que ha sido en el resto de compañías de viaje podemos estar muy contentos de que, aunque parezca mentira, hayamos decrecido solo un 6%, y por el contrario, el resultado técnico, este sí que ha sido muy positivo y se ha incrementado un 16%. Es decir, al final nosotros este trance del 2021 lo hemos superado, aunque parezca paradójico, con más solvencia, con más beneficio y con un cierto freno en nuestro crecimiento que estábamos llevando, pero que bueno, que no nos preocupa y que estamos poniendo todo de nuestra parte para cuando esto se reactive volver con nuestra senda de crecimiento. Y nada más, lo dejo aquí para que podamos tener un tiempo para cualquier persona que quiera realizar una pregunta médica o más aseguradora. Gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención. Es importante saber a qué agarrarnos, estemos vacunados o no, a la hora de desplazarnos de un lugar a otro. Pues tenemos unas cuantas preguntas, así que vamos a dar paso al turno de preguntas. Las voy a ir formulando a los panelistas y los panelistas me van respondiendo. Bueno, nos van respondiendo a todos. Comenzamos con la primera pregunta que dice: ¿es cierto que la vacuna de Pfizer desde la primera dosis evita el contagio de la enfermedad a terceros? Pedro. No. Vamos a ver. Hay que entender, desde la primera dosis, mejor dicho, a los 14 días de la primera dosis, empieza a tener algo de efecto en el sentido de tener más inmunidad y de resistir, vamos, de tener algo de inmunidad frente a un virus que te infecte, y al tener un poquito de inmunidad transmites menos, ¿vale? Pero no significa que tengas inmunidad. Incluso después de la segunda dosis, de los 14 días de la segunda dosis, ya tienes inmunidad completa. Aquí lo que se garantiza es que no te pones muy malito, es decir, no vas al hospital, no te falta el aire, no vas a la UBI, no te mueres. Eso está funcionando al 100% en la segunda dosis de esta vacuna, pero puedes padecer la enfermedad y la puedes transmitir. Entonces, el problema estamos, mira, echando números muy por encima. En torno a un 10-12% de la población de nuestro país ha padecido la enfermedad o ha tenido contacto con ella. Y llevamos en torno a 2 millones y pico de personas que han recibido por lo menos una primera dosis. Haciendo numeritos, vemos que queda en torno a unos 35 o 37 millones de personas que no tenemos ninguna inmunidad. Y ese es el gran problema, que nos llega el virus y tenemos un porcentaje de, tenemos un 20% de problemas graves, ¿vale? Entonces la vacuna lo que hace es crear inmunidad, pero estando vacunado puedes transmitir la enfermedad. Tú probablemente ni te enteres, vas a ser casi siempre asintomático o con síntomas de catarrito. No te vas a poner muy malo, pero la puedes transmitir. Y el problema es que el que tengas enfrente sea una persona que no tenga ningún tipo de inmunidad. Vale, gracias, Pedro. Tenemos otra pregunta que dice: ¿habrá alguna clase de impedimento o problema dependiendo de la vacuna que se aplique el asegurado AstraZeneca, Pfizer, o con solo estar vacunado será suficiente? Vamos a ver. En un futuro probablemente haya dos cosas. Algo que habrá será que estés vacunado con alguna vacuna de cualquier tipo, o que hayas pasado la enfermedad y que eso te permite en algunos países que lo acepten como garantía para poder entrar, en algunos entornos para poder circular. Bien. Cada vacuna tiene sus características y tiene porcentajes de inmunidad, con lo cual dentro de unos meses o de mejor de un año sabremos qué gente tiene inmunidad o más inmunidad que otra. Eso no lo podemos saber todavía. Entonces, cabe la posibilidad de que nos digan en el 2024, la gente que se haya vacunado con la vacuna X no tiene que vacunarse, pero quien se le haya puesto la vacuna Y tiene que vacunarse otra vez. O sea, eso puede pasar y lo iremos viendo con el tiempo, cuando sepamos más y con las variantes que van a seguir apareciendo. Vale, gracias, Pedro. Vamos a seguir con las vacunas, con las preguntas dirigidas a Pedro, y terminamos con alguna que tenemos también para Carlos.
Otra pregunta nos dice Pedro, ¿serán obligatorios los pasaportes COVID para viajar? ¿Lo admitirán todos los países? Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Dependerá, yo como intento poner en las transparencias, hay gente muy a favor y gente que no está a favor del tema. Hay países que ya lo están utilizando, pero en plan ensayo, en plan piloto. Por ejemplo, entre Singapur y Malasia han hecho un sistema para probarlo, cómo funciona. Entonces, es posible que haya corredores entre un país y otro y que lleguen con acuerdos bilaterales o en zonas geográficas más amplias. A lo mejor la Unión Europea llega a un tipo de cosa, pero no sabemos todavía cómo va a desarrollarse. Hay muchas incógnitas al respecto. Vale. Y luego otra que dice, una vez se vacune a todos los colectivos que son más vulnerables, ¿crees que el resto de colectivos podrá recibir la vacuna de manera más rápida y eficaz? Todo dependerá del número de vacunas disponibles. Se fabrican a una determinada velocidad, hay una demanda increíble y dependerá de cuántas vacunas estén disponibles en cada momento. Lógicamente, la intención de las autoridades sanitarias es lógica, es que nos vacunemos todos, pero la velocidad a la que eso se consiga, pues depende de muchas cosas. Muchas gracias, Pedro. Pues no tenemos más preguntas para Pedro, creo que ha quedado todo muy claro. Y bueno, Carlos, tenemos algunas preguntas para ti. La primera dice, ¿el aumento de coberturas y servicios previsiblemente implicará un aumento de la siniestralidad? Si es así, ¿también se prevé un incremento de las tarifas? Bien, todas estas coberturas que hemos comentado y servicios no han supuesto, hemos seguido con las mismas tarifas que teníamos en febrero del año 19. Es decir, no hemos subido las primas y sí, obviamente va a tener una repercusión en algo más de siniestralidad, pero bueno, en este momento es asumible y por lo tanto para este año no vamos a subir las tarifas. Vale. Y luego tenemos otra pregunta. Bueno, nos preguntan en qué otros ramos opera nuestra compañía. Sí, bueno, antes lo comentaba, nosotros trabajamos también en el ramo de defensa jurídica, tanto también en el canal de reaseguro como el canal de corredores y ofreciendo productos de defensa jurídica tanto para particulares como para pymes autónomos y arrendadores, que no deja de ser un subgrupo de los particulares. Y esos son los dos ramos en los que nuestra compañía está centrada. Vale. Y bueno, por último, preguntan si en la compañía disponemos de alguna herramienta a través de la cual se puedan emitir pólizas de manera autónoma. Sí, absolutamente. Tenemos un portal del mediador en la que se puede hacer absolutamente todos los proyectos, las pólizas, ver los siniestros y gestionar todo el negocio que el corredor tiene con nosotros de manera muy autónoma, efectivamente. Vale, y bueno, nos acaba de entrar otra que dice que cómo SOS ha podido bajar nada más que un 16% la facturación de la compañía con los efectos tan drásticos que ha tenido la pandemia en los viajes. No, hemos bajado un 6% la facturación, no un 16%. El tema está en nuestra combinación de negocio. Como os decía, una parte de nuestro negocio muy importante es el reaseguro con otras entidades aseguradoras, que esto ha tenido pues, un descenso, exactamente un descenso del 5% en la facturación, muy pequeño. Y luego lo que distribuimos a través de los corredores, que aquí el descenso tampoco ha sido muy importante por la que ha caído, ha sido de un 12%. Esa combinación del 12% de caída de negocio en el canal corredor y del 5% en el reaseguro nos da este combinado del 6%. Es decir, que incluso en el canal corredor nuestra caída no ha sido ni mucho menos tan importante como otras aseguradoras, porque al tener nosotros pues una parte muy importante de negocio de viaje de empresas, aquí hay muchas pólizas anuales y realmente estas pólizas anuales, muy pocas se han anulado y hemos podido mantener una facturación relativamente correcta. Creo que queda bastante claro. Muchas gracias, Carlos. Bueno, no tenemos más preguntas por el momento.
con lo cual vamos a dar por finalizado el evento. Muchísimas gracias a los panelistas, ha sido realmente interesante. Muchas gracias al Colegi, a Sandra, a todos por dejarnos asistir. Esperemos vernos muy pronto en otro evento y nada, que tengan una feliz semana y un feliz día. Muchísimas gracias. Muchas gracias.